Vamos a hacer en esta lección un ejercicio que yo considero que es un clásico de todos los cursos de programación, independientemente del lenguaje. Entonces, Dynamo y Design Script no podían ser la excepción, que se trata de hallar números primos. Vamos entonces a ver la definición matemática de un número primo. Dice que es un número natural mayor que uno que solo tiene dos divisores, el mismo número, es decir, el propio número y uno. Esto significa que un número primo no puede dividirse exactamente entre ningún otro número que no sea uno y el propio número. Algunos ejemplos de números primos son 2, 3, 5, 7, 11. Vamos a ver, por ejemplo, 11. 11 entre 11, es decir, dividido entre el mismo, da 1. 11 entre 1 da 11, pero 11 no se puede dividir entre ningún otro número y da un resultado entero. Como por ejemplo pudieras pensar en 9, que 9 entre 9 es 1, pero 9 entre 3 da 3, da un número entero. Con 11 no sucede esto. 11 lo dividimos entre alguno de los valores anteriores, por ejemplo 11 entre 10 no da un número entero, 11 entre 9 no da un número entero, y así si seguimos hasta 11 entre 2 no nos va a dar nunca un número entero. Por eso es que 11 es un número primo. Lo mismo sucede con 7, con 5, con 13 y con todos los demás que vamos a estar investigando. El número 2, esto es un dato importante, es el único número primo que es par. Es decir, que todos los demás números primos son impares. No existe otro número par, además del 2, que sea un número primo. Esto es un dato interesante. Vamos a hacerlo primero en una función donde vamos a escribir un código de Design Script y vamos a tener una lista de entrada y vamos a encontrar los números primos que vamos a tener en esa lista y luego vamos a recrearlo utilizando nodos tradicionales de Dynamo. Vamos a comenzar desde ya creando por acá un code block, creando nuestra función. Yo le voy a llamar a esta función es primo, así como si fuera una pregunta, es primo. Esta función va a devolver verdadero, true, si es primo, y falso si es un número no primo. Entonces, vamos a poner nuestro único parámetro de entrada, que va a ser una lista de números. Voy a llamar así, lista números de tipo entero. Entonces voy a declarar automáticamente enteros y voy a abrir una lista vacía para que el sistema entienda o esta función entienda que se trata de una lista de números, no de un único elemento, sino de un listado. Ya tenemos nuestra función. Vamos a retornar un ambiente imperativo para poder trabajar con loops. Vamos a trabajar con loop for, con loop while, vamos a trabajar con if también. Necesitamos obligatoriamente ambiente imperativo. Ya estamos listos por acá para comenzar a declarar variables internas, y la primera variable que vamos a declarar va a ser nuestra lista resultado vacía y la vamos a ir llenando con los valores de verdadero o falso según sean primos o no los números que estemos viendo en nuestra lista de números. Entonces, seguramente ya te debes estar imaginando que lo primero que vamos a hacer es recorrer esta lista de números, y para hacer esto vamos a hacerlo con un loop for y vamos a poner por acá que por cada n o número, yo lo voy a dejar así como n, va a ser nuestra variable iteradora, nuestra variable interna en lista de números. Por cada número que aparezca dentro de lista de números, vamos a hacer varias cosas. Vamos entonces a ir viendo qué vamos a tener dentro de este loop for, que va a ser nuestro loop principal. Y lo primero que vamos a hacer es crear una variable que se llame número primo. Esta variable va a ser inicialmente igual a verdadero, es decir, que voy a asumir que por cada número que esté en la lista va a ser un número primo, lo voy a inicializar como verdadero, pero esta variable va a ir cambiando a medida que vayamos haciendo determinadas condiciones y vamos a ir almacenando por cada número, vamos a ir diciendo si es primo o no es primo. Vamos a ver cómo determinamos esto en todo el recorrido de este loop. Lo primero que sabemos es que los números naturales positivos menores a 2 no son primos, es decir, el 0 no es un número primo, el 1 tampoco es un número primo, y ahí tenemos un dato y entonces podemos preguntar
que si n, recuerda que es nuestro iterador, n va a ir iterando por los valores de la lista, preguntamos si n es menor a 2, abrimos acá nuestros corchetes internos del if y decimos entonces que número primo, si esto sucede, si n es menor a 2, número primo es falso, es decir, no existe números primos menores que 2. Vamos entonces con un else if a preguntar por otra condición. ¿Qué sucede si n es igual a 2? Ya sabemos que 2 es el único número par que es primo. Entonces, si esto sucede, número primo, nuestra variable, va a ser igual a true, porque en efecto, si n es igual a 2, entonces 2, si es un número primo, va a ser verdadero. Y lo otro que vamos a querer dentro de un else, la otra condición, es que n no sea ni menor a 2 ni sea 2, es decir, sea mayor a 2. Si esto sucede, vamos a hacer varias cosas. Vamos a crear una variable iteradora que va a ser i, que va a comenzar en 2, porque ya sabemos que 2 es el primer número primo que vamos a tener. Si empezamos desde 0, obviamente, vamos a tener un límite. Vamos a crear una variable que se llame límite y ahora te la voy a explicar. Esta variable va a ser igual a la raíz cuadrada, enseguida te explico esto, a la raíz cuadrada de n, vamos a ver por qué, pero no solamente a la raíz cuadrada de n, sino que vamos a querer que esa raíz cuadrada no sea en números decimales y la vamos a redondear a su valor más bajo, a su número entero menor. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma, vamos a llamar a un objeto de matemática con el método floor o redondeo a piso de esta raíz cuadrada. No te preocupes si ahora no lo entiendes del todo, yo te lo voy a explicar enseguida. Lo que estamos haciendo acá, fíjate, es, por ejemplo, si tomamos el número 7, nosotros vamos a tener que comprobar que 7 solamente es divisible entre 7, entre sí mismo, y entre 1 para determinar si es un número primo o no. Entonces, para ello tenemos que dividirlo entre todos los valores anteriores a 7. Si en algún momento nos da un número entero como resto de esta división o como módulo de esta división, entonces ya sabemos que el 7 no es un número primo. Hay un matemático que descubrió una condición muy interesante y es que no tenemos que dividir 7 entre todos sus valores anteriores. Imagínate que no sea 7 y sea un número muy alto. Entonces, lo que hacemos es que decimos la raíz cuadrada de 7 va a ser nuestra limitante. Si nosotros vamos desde 7 hasta su raíz cuadrada y no encontramos ningún número que sea divisible por 7 y nos dé un número entero como resto, entonces ya no tenemos que seguir después de la raíz cuadrada de 7 dividiendo 7, sino que ya llegamos hasta ese límite y si no encontramos ningún número allí, 7 es un número primo. La divisibilidad de 7 o de cualquiera que sean los números que estén en la lista representados por n lo vamos a comprobar a través de un loop while. Estamos dentro del else porque esto es lo que queremos que ocurra si n no es menor que 2 y si n no es igual a 2, es decir, si n es mayor que 2. Teniendo estas dos variables definidas, entonces vamos a través de un loop while, vamos a empezar a comprobar la divisibilidad de cada número n entre el valor que tenga i. Entonces, para esto, vamos a hacer que mientras que i sea menor o igual al límite, que sabemos que el límite es la raíz cuadrada del número n, es decir, del número que estemos iterando en ese momento, entonces lo que vamos a hacer acá es que siempre que i sea menor, vamos a ir dividiendo a n, a este número, modularmente entre i, que inicialmente es igual a 2. Entonces vamos a poner un if y vamos a decir que si la división modular de n entre i es igual a 0, entonces lo que va a pasar es que el número que se encuentre en esta condición no va a ser un número primo. ¿Por qué?
Te lo explico. Vamos a tomar, por ejemplo, el número 9. Vamos a pensar en 9, que es un número impar y que bien pudiera ser un número primo, porque es un número impar, pero vamos a ver si realmente cumple. Tomamos 9 y lo vamos dividiendo hasta llegar a su raíz cuadrada. Por ejemplo, nosotros comenzamos 9 entre i, que inicialmente es 2, 9 entre 2 no nos da un resto cero, no nos da un módulo cero cuando hacemos la división. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué sucede? I va a ir aumentando y esto lo vamos a hacer en un momento. Vamos a querer que i aumente en 1 en cada iteración de este loop while. Cuando i aumente en 1, i va a ser 3, porque 2 más 1 es 3. Cuando dividamos 9 entre 3, nos va a dar 3. Entonces, modularmente, esta división sí tiene un resto igual a 0. ¿Qué va a pasar con 9? Que no va a ser un número primo, porque 9 se va a poder dividir entre sí mismo, pero entre otros números también. Entonces, ya no va a ser un número primo. Y entonces, número primo, esta variable, vamos a decir que si esto ocurre, si esta condición se cumple, como en el caso de 9 que te acabo de explicar, como en el caso de 15, por ejemplo, 15 entre 5 es 3, y si nos da un resto cero modularmente, entonces esto va a ser falso y vamos a romper con un break, vamos a salir de este loop while, pero una vez que salgamos de esta iteración, automáticamente vamos a sumar ahí, vamos a actualizarla con su propio valor, con ella misma, más 1, para que i comience a crecer y en algún momento i no va a ser menor o igual al límite, sino que va a ser mayor y este loop while lo vamos a detener, lo vamos a frenar. Entonces, teniendo esto, ya podemos comenzar a llenar nuestra variable resultado o nuestra lista de salida resultado, que va a ser igual al objeto lista con su método agregar elementos al final de la lista. Vamos entonces a agregar lo que sea que contenga número primo en cada iteración para ir sabiendo si es primo o no es primo, y lo vamos a poner en la propia lista resultado, que va a ser nuestra lista de salida, y lo que nos queda por acá es devolver con un return nuestra lista resultado. Ya estamos listos para comprobar nuestra función. Vamos a hacer un code block, la voy a llamar a esprimo y le voy a pasar acá, ya sabes, una lista de números enteros. Voy a crear una lista inicialmente vacía y la voy a ir llenando de manera manual. Voy a poner 0, 1, voy a poner también el 2, el 3, voy a poner el 5, voy a poner el 12 y el 17. Vamos a comprobar si realmente está funcionando correctamente. Acá tenemos nuestra salida y tenemos que 0 es falso, es decir, que no es un número primo. 1 tampoco es un número primo. 2 sabemos que es el primer número primo y único número primo par. 3 que sí es un número primo. 5 que también es un número primo. 12 que es un número par, por lo tanto no es un número primo. 17 que es un número impar, pero que solamente es divisible por él mismo y por la unidad, y entonces sí es un número primo. Entonces, al parecer, nuestra función sí está trabajando de manera correcta, y yo te quiero mostrar cómo hacemos esto si lo hiciéramos a través de nodos tradicionales, pero para ello lo vamos a hacer en la siguiente lección para no hacer tan larga esta clase. Yo te espero en la próxima lección.